Hola, en este segundo vídeo sobre la visión global de un control plant-wide descentralizado a visión de planta completa, vamos a continuar con una presentación motivada en la idea de que, aunque en los cursos de control que se supone que has hecho o que estás haciendo, pues te dan un montón de pequeñas herramientas, transformar a Laplace, respuesta a escalón, PIDs, reglamentación del estado, etc., pero hay que tener una visión global de lo que en industria creen que es el control de sistemas complejos. En una tarea junior te pueden pedir que sintonices el control de velocidad de cierto motor o el control de temperatura de un depósito, pero a un nivel senior de líder de equipo, de supervisor o de ingeniería a gran escala, tienes que tener este gran esquema de las cosas en mente. Hay que diseñar procesos de manera que sean fáciles de controlar, hay que dividir la faena y decidir quién hace qué, quién se comunica con quién. Eso se llama selección de estructura de control. Estos dos ítems los hemos detallado, más bien enunciado una cosa detrás de otra porque daría para asignaturas completas, pero en fin, en un vídeo anterior. Y aquí, pues suponiendo que ya me han seleccionado cierta estructura de control en multilazo, cascada, override, etc., para un proceso que está bien sensorizado y donde la dinámica entre variables controladas y manipuladas tiene mucha ganancia y es muy rápida, bueno, pues si todo eso está bien hecho, entonces ya sí hay que ajustar a los controladores, etc., y discutir estos ítems 3, 4 y 5, ajuste de controlador, detalle de implementación y análisis a posteriori de datos, es lo que vamos a comentar aquí. Brevemente, ajuste del controlador podría dar para 2 asignaturas de universidad o análisis de datos para un curso entero de un máster o grado en ciencia de datos, de modo que, bueno, el objetivo de este vídeo no es el detalle, sino es esa perspectiva general que un ingeniero de procesos, un ingeniero industrial, debe tener para hacer bien su trabajo en este área profesional. Bueno, pues vamos con ello. Se supone que me han dado un proceso optimizado, con muchos sensores, cuanto más mejor, nunca sobrará un sensor, y sin defectos de diseño que dificulten el trabajo a las estrategias de control. Y se supone que me han dado un flujo de información a partir de una configuración base donde yo tenga 3 variables controladas primarias importantes, con, se supone, 3 sensores de ellas y 3 formas básicas de actuar sobre ellas rápidamente. Entonces, a partir de esa estructura base, comprando sensores extra, añadiendo formas de actuación, variables secundarias o a veces estimando unas cosas a partir de otras, inferencial, lo que sea, y con cuestiones de seguridad y refinamientos, ratio, etcétera, pues se supone que todo esto lo tenemos ya resuelto y ahora tenemos que, en una estructura de control donde aparecen múltiples reguladores, sintonizar cada uno de ellos. Entonces, las cosas que vamos a discutir en el ámbito de sintonía de reguladores van a ser estos 5 ítems que vemos aquí. No nos olvidemos del control todo-nada, que si en una refinería hay 300 bucles de control, no voy a dedicar una semana al estudio en detalle, modelado, ajuste, etcétera, de los 300. En algunos vendrán como salen de fábrica o apretaré el botón Auto-Tune y ya está. Que el ajuste de los reguladores puede ser hecho a ojo, experimentalmente sin modelos, o claro, puede ser el ajuste basado en modelos, que es el núcleo de muchos de los cursos de control en la universidad, pero a lo mejor, aunque eso sea el 80% de las horas que un ingeniero universitario ve en asignaturas de control, a lo mejor son el 5% de las horas que necesita dedicar a eso en la práctica. Y luego pues veremos también pues, más refinamientos y posibilidades avanzadas. Vamos a ello. Lo primero a discutir en sintonía de reguladores es que hay ciertos procesos dominantemente así de primer orden, de nivel o temperatura, por ejemplo, que son muy fáciles de controlar con un control todo-nada. Un control todo-nada, por ejemplo, en control de temperatura solo necesita de parámetro ajustable un cierto ancho de banda de error, de modo que si yo quiero estar a 1 grado
de mi referencia, pues si mi cliente dice 25 grados, pues lo que yo tengo que hacer es desenchufar la calefacción si llego a 26 y enchufar la calefacción si bajo de 24. Con esa estrategia súper sencilla, que se la puedes explicar a cualquiera que tenga incluso estudios secundarios y ya está, pues se pueden hacer funcionar muchas cosas. Simplemente, claro, el rendimiento no va a ser muy preciso, voy a tener esa banda de error y luego pues hay incrementos bruscos de potencia que pueden interferir con otras plantas, bajadas de tensiones o presiones o lo que sea, y puede haber problemas de fatiga o durabilidad de elementos electromecánicos. Pero si eso no es tan gran problema, y que no lo es en muchos sistemas, ya digo, de nivel y temperatura o algo así, pues entonces el control todo o nada va perfecto. Entonces, aunque la idea es tan fácil que en unos estudios universitarios solo le dedicarán a ello a lo mejor 15 minutos o menos, pues a lo mejor resulta que en una planta química el 40% de los reguladores son todo o nada, o más, o el 70%. Yo qué sé, si todos son niveles y temperaturas, o presiones incluso, abrir y cerrar válvulas. Entonces ya digo, hay muchísimos controles todo o nada por ahí. ¿Por qué? Porque no necesitan modelo, son sencillos de sintonizar y son sencillos de hacer comprender a la gente por qué funcionan como funcionan. Entonces, cuando ya hemos decidido que no hacemos todo o nada, pues hay que ajustar otros reguladores más complicados. Y viene la pregunta de, pero a ver, si tengo 300 bucles de control que ajustar, ¿por qué molestarse con el ajuste de los 300? O sea, a mí en la universidad he estado un cuatrimestre entero, 50 horas de clase, para sintonía de reguladores PID, etcétera, una cosa súper complicada y modelado y funciones de transferencia y muchos requerimientos contrapuestos. Uf, ¿hay que hacer eso con 300? Pues el resultado es que posiblemente no. Vamos a ver. Hay unos bucles maestros, unas variables controladas primarias, donde si el cliente quiere cierta calidad, concentración, caudal de cierto producto final, bueno, pues ese sí que es importante. Pero, por ejemplo, pensemos en un control en cascada, donde un regulador maestro de nivel de una referencia de caudal a una servoválvula. Pues si el depósito lo llenamos y lo vaciamos en minutos, pues entonces que la servoválvula de la referencia de caudal en 5 segundos o 20 segundos o un segundo y que lo dé con una precisión del 2%, 1% o 5%, pues en el gran esquema de las cosas tampoco es tan importante. El control de nivel va a funcionar igual de bien y por lo tanto pues ese control interno esclavo pues a lo mejor ni merece la pena preocuparse por su sintonía. Digamos que la sintonía cuidadosa solo debería ser necesaria en un puñado de bucles jerárquicamente importantes, que sean los máster de un montón de cosas secundarias. Digamos que en la vida todo son cascada sobre cascada y como que pues hay que preocuparse de quiénes son el presidente de gobierno y los ministros y los consejeros regionales, pero el presidente del gobierno, en la planificación de cómo funciona el país, tampoco va a dedicar una semana de su tiempo a entender por qué yo, en la asignatura 4 semana 3, doy este tema y no doy otro. En el gran esquema de las cosas, no todo es igual de importante. Y por lo tanto, pues, la precisión, oscilación, tiempo de establecimiento, varianza, etcétera, de 3 o 4 bucles será muy importante, de otros 3 o 4 será medianamente importante y de muchos otros, ya mucho más abajo de la jerarquía, igual dará que la válvula se abra en 2 segundos que en 20 segundos. Pues es un poco la idea sobre por qué el 70% de los reguladores en un sistema complejo a lo mejor están como salieron de la caja o como el técnico que los instaló se le ocurrió ponerlo hace 12 años y ahí se han quedado. Bien, si pasamos a la siguiente idea, cuando los vamos a ajustar, pues en una central eléctrica, refinería, planta química, en general, si tiene que ajustar 100 controladores, uno no tiene 100 funciones de transferencia o matrices de transferencia.
lo mismo, eso a lo mejor se tiene de media docena de cosas clave. Una servoválvula, bueno, pues simplemente para mí es algo que lo abro y a los 4 segundos tengo un cierto caudal. Entonces, digamos que uno podría pensar en que así en principio podría hasta ajustar reguladores sin modelo. Primero, pues que sean PID, porque si son todo o nada, no hay nada que ajustar más que la banda de error, vamos, pero que si son PIDs, pues a lo mejor yo simplemente puedo apretar el botón rojo autoajústate y lo que haya programado el fabricante de ese PID ya hará él algún tipo de perturbación o lo que sea, o tabla de cálculo, o yo que sé, aprieto el botón y como salga ahí se queda. O bien si lo voy a hacer a mano, bueno, pues ciertas reglas que debo haber inferido de mis cursos sobre dinámica de sistemas, función de transferencia PIDs. Un poco si mi respuesta es lenta, debo aumentar la acción proporcional. Si el error estacionario tarda mucho en corregirse o no se corrige y para mí es importante, pues debo aumentar la acción integral. Si oscila mucho, pues debo disminuir acción proporcionada o aumentar derivada, o a veces hay oscilaciones de baja frecuencia porque me he pasado de integral y también tengo que disminuir integral. O sea, cuando la cosa está muy oscilando tal y dando muchos botes, hay que bajar las ganancias de los reguladores. Claro, hablamos, eso sí, si mi sistema es estable, ¿vale? Los sistemas inestables son más difíciles de controlar porque si no acierto, algo explota. Pero en fin, los sistemas estables, si tengo problemas y bajo las ganancias, pues la cosa va a ser más estable. Y bueno, también pues la última que tenemos aquí en azul clarito, recomendación, pues claro, si mi acción de control, mi variable manipulada, es demasiado ruidosa, eso es que tengo excesiva ganancia de alta frecuencia, debo disminuir la acción derivada o poner filtros de ruido, digamos, en dicha acción derivada de una frecuencia de corte más baja o incluso filtrar también la acción proporcional o disminuir ganancias. Si el ruido de los sensores se multiplica por números más pequeños, pues eso dará un ruido en actuadores más pequeño. Entonces la cuestión es que, como diga el fabricante en su código secreto Autotune, o a mano, bueno, pues si miramos la literatura hay ciertos ajustes automáticos en función de ciertos experimentos, que si Ziegler-Nichols, que si Ostrom Relay, no sé qué, no sé cuántos, que calculan las ganancias del PID a partir de ciertos resultados de unos experimentos especialmente diseñados. Bueno, pues la cuestión es que estas 3 opciones serían las posibilidades de sintonizar un regulador sin modelos. Y también lo mismo, aunque realmente la primera y la tercera sí que podrían dar para hacer una tesis doctoral sobre cómo hacerlo bien. La segunda, mano, pues es un poco intuitiva, puro ojo y ya está. A nivel de usuario, a nivel de tengo 150 reguladores y no puedo perder el tiempo con modelado, etcétera, tal, muy cuidadoso de cientos de ellos, bueno, pues a nivel de usuario, estas serían opciones para sin modelo, de forma rápida, sobre el proceso ya tocateando, conseguir la sintonía de un PID. Claro, el siguiente nivel, pues es el ajuste basado en modelos. Ese es el núcleo duro de muchos cursos de control en universidad. Claro, ¿por qué? Pues porque en la universidad uno se centra en las cosas difíciles y que requieren un conocimiento científico mayor. Las cosas fáciles, si oscila mucho, baja la ganancia proporcional o sube la derivada, pues eso se explican en 20 minutos. Sin embargo, el ajuste basado en modelos necesita 3 asignaturas de ecuaciones diferenciales, funciones de transferencia, etc. Y por eso se le dedica mucho tiempo, porque es difícil, sin que ello signifique que el tiempo que en mi vida profesional le voy a dedicar a este tema vaya a ser proporcional al que mis profesores de universidad le dedicaron. Pero en fin, pues eso, pues cuando yo tengo 3 partidos y más 4, pues yo puedo ajustarlo con tablas de sintonía, donde alguien ha hecho ciertas optimizaciones y me ha dicho cómo tunear cierto PID en función de la ganancia, la constante de tiempo y el retardo. También puedo utilizar estructuras no PID
como Internal Model Control, si el PLC o el SCADA lo implementa, que son fáciles de sintonizar, simplemente son cierta cancelación. O claro, ya puedo utilizar pues lugar de las raíces, control óptimo, reglamentación del estado, o en industria seguramente será control predictivo, porque el control predictivo es control óptimo cuadrático pensando en que mis actuadores van a saturar frecuentemente, porque en control lineal las cosas nunca saturan, pero en la práctica un proceso bien dimensionado tiene que saturar de cuando en cuando. Si mi cliente no ve saturar el proceso en 6 meses, dirá que la capacidad de control, la potencia de mis actuadores ha sido excesiva y que por tanto podríamos haber diseñado un prototipo de planta con unos actuadores de menos potencia. Entonces, en la vida real hay que ver saturar las cosas y el control óptimo cuadrático con saturación se llama control predictivo. Pero, como decimos aquí en el último párrafo, obtener modelos es costoso. Debo hacer experimentos, debo dedicar horas hombre a ellos, o si son modelos teóricos, pues bueno, debo dedicar horas hombre o horas mujer a pensar en sus ecuaciones, a buscar hojas de características de conductividades, dimensiones, etc. Y como la tentación de utilizar este ajuste experimental así sin modelo, pues es grande. Sobre todo si es un bucle no prioritario. Digamos que si yo he diseñado bien la estructura de control y he aislado subsistemas independientes, he hecho bien control en cascada, tengo muchos sensores extra, tengo actuadores potentes y rápidos, tengo sensores precisos, etc., pues entonces a lo mejor mi proceso es fácil de controlar y las fases de modelado e identificación experimental pues me puedo ahorrar mucho coste en ello, porque si mi proceso es fácil de controlar, pues estas opciones de sintonía sin modelos y ya está, podrían funcionar bien, y si los bucles en cascada están bien definidos, etc., pues a lo mejor resulta que las prestaciones finales de calidad solo dependen del 10% de los bucles de control y el otro 90% pues sintonizados así, como sea, ¿no? Sin molestarse mucho en preocuparse si están muy bien o muy mal. Entonces, con todas estas ideas, pues un poco lo que decíamos, de que aunque el 80% del tiempo en la universidad me haya dedicado al ajuste de controladores basados por modelos dinámicos, función de transferencia, matriz de transferencia, pues a lo mejor en el gran esquema de las cosas, que guía estos vídeos, eso no es tan importante como cuando yo tenía que aprobar el examen de control 1, control 2, control 3, control 4. Entonces, bueno, pues esta es un poco la conclusión sobre el ajuste de reguladores basado en modelos. Y bueno, pues también, claro, cómo no, de todo hay refinamientos y tecnología secreta específica, como el control con 2 grados de libertad. Si se persigue una buena respuesta ante referencia y perturbaciones simultáneamente, de modo que hay que hacerle cosas a la referencia y no derivarla, etcétera, tal. Y en fin, pues miráis lo que es el control con 2 grados de libertad, sobre todo en PIDs. También a veces no hay que sintonizar tan bien y hay que desajustar un poquito para que el control no meta acciones de gran amplitud y gran rapidez en procesos sujetos a mucho error de modelado, eso que se llama compromiso, especificación y robustez. Y entonces, si tengo mucho error, o aunque ahora no lo tenga, se esperan variaciones significativas en el comportamiento dinámico de la planta, pues entonces a lo mejor no hay que hacer unos controladores tan buenos. El tercero de los ítems aquí discutido, pues es que en estructuras de control con desacoplamiento, prealimentación o linealización por reglamentación o desacoplamiento de SVD, etc., el anti-windup hay que hacerlo de una forma especial, lo que se llama tracking mode anti-windup, modo de seguimiento, que lo mismo, si no lo habéis estudiado, pues buscad lo que es eso y por qué. Y a veces también en mis PIDs, dependiendo del punto de operación, pues yo necesito unas ganancias diferentes. Mi proceso puede tener ciertas no linealidades, por ejemplo, un control de nivel, pues el caudal de salida es raíz de h, y entonces pues a lo mejor las ganancias del control a niveles bajos pueden ser diferentes que las ganancias del control a niveles altos, y dependiendo por tanto de la referencia, coger un PID con una ganancia u otra. Eso no va a ser en caso en control de nivel porque
ahí seguramente haré todo o nada o un control de ganancia alta y a la mierda, pero en fin, pues en algunos otros casos más no lineales podría necesitar sintonizar el PID en diferentes puntos de operación o para diferentes tipos de masa transportada en una cinta o de pH o algo así. Entonces eso se llama planificación de ganancia y es pues el refinamiento de estos que estamos viendo aquí que podría ser necesario dentro de todos estos ítems a discutir en lo que se llamaría sintonizado de reguladores. Bien, con esto se supone que terminaríamos lo que es el diseño del control, el ítem 1, 2 y 3 de todo esto en un control del sistema complejo, y lo que ocurre es que, bueno, pues ahora habría que implementarlo en algún software en concreto. Y entonces, claro, pues lo mismo que en la universidad. Enseguida me pongo yo con MATLAB o con C, con algo a hacer códigos, pues normalmente un código hecho por ti, sobre todo si eres ingeniero y no eres un profesional de la informática, pues generalmente no es una opción. El cliente prefiere herramientas estándar que todos los ingenieros entiendan y que estén validadas y depuradas. Lo que ocurre es que sí que es verdad que pues las licencias de software son muy caras y entonces pues bueno, pues tienes que utilizar las herramientas disponibles en tu empresa. Digamos que tu empresa no va a pagar 10.000 euros al año de licencia a MathWorks por ciertas toolboxes, etcétera, para hacer algo muy parecido a lo que otro software de PLCs que tengan pueda hacer. De hecho, pues un poco eso, debes integrar tus controladores, todo nada o PIDs, en tu sistema, digamos, de autómatas y de SCADA y de visualizaciones, etc. Tus PIDs pueden ser elementos independientes, que tú compres un temperature controller a cierto proveedor, porque ya tenga incluso, pues eso, cierta configuración para termopares, para calor frío, etc. y te interese comprar ese elemento independiente, o bien pueden ser bloques software que tú integres en tu PLC y SCADA pues con el ratón, un poco como harías en MATLAB y Simulink. Bueno, pues sea lo que sea, debes pensar en esa integración, en el workflow con las herramientas que tu empresa utiliza. ¿Vale? Y lo mismo, en las asignaturas de universidad, nosotros decimos que para controlar 1 partido 2 más 3 al cuadrado, mi PID es 5 más 2S, y con eso aprobamos los exámenes, pero luego en la práctica ese 5 más 2S tiene que ir implementado, ejecutado, programado en algo. En detalle de implementación también tenemos que considerar cómo cambia un poco los puntos de consigna, si pueden ser frecuentes o no, o si solo están asociados a procedimientos de inicio y parada, y en procedimientos de inicio y parada, o planificados, o bien paradas de emergencia, también todo eso ha de estar bajo control, ¿vale? O sea que el rendimiento y la seguridad de esas fases son importantes. Y por lo tanto, el problema no es dónde están los polos en bucle cerrado de 1 partido S más 3 al cuadrado. El problema está en cómo llevar desde cero hasta ese punto de operación una planta nuclear o lo que sea que pueda tardar una semana en esa operación, etcétera. O sea, la seguridad del inicio y parada y de las paradas de emergencia, pues a veces es más importante que las prestaciones alrededor del punto de funcionamiento de diseño. Y luego también pues el controlador, pues claro, efectivamente puede necesitar lo que se llama bump length transfer, transferencia suave o algo así, entre modo manual, automático, cuando haga un override por temas de seguridad, para pruebas, para eventos de seguridad, para procedimientos de inicio y parada, etc. Y entonces pues lo mismo, el bump length transfer en controladores, sobre todo con acción integral, pues es algo que hay que tener en cuenta para la implementación real de dicho tipo de reguladores. Y que cuando yo apruebo un examen del lugar de las raíces, no lo tengo en cuenta, ni mi profesor me había hablado nunca de qué es eso. Entonces, bueno, pues busca en la literatura lo que es. En estas operaciones también tenemos que supervisar la referencia, no permitir que un operador me ponga valores fuera de ciertos rangos de seguridad, o a veces incluso si los cambios son demasiado rápidos, para evitar saturaciones, no linealidades, o eso, calentamientos localizados que pudieran ocurrir y fueran peligrosos, pues a veces hay que supervisar la referencia de modo que lo que el usuario mete por teclado o por diales o botones no es lo que el PID va a recibir. Ese es un detalle de implementación que lo mismo, nunca me lo van a hablar de ello en mis cursos sobre sintonía de PIDs,
pero es importante por temas de seguridad muchas veces. Y luego, por supuesto, hablando de seguridad, pues claro, hay que registrar todos los datos operativos, todos los comandos que meten los operadores, todos los cambios de configuración, quién los ha hecho, por qué, cuándo, el password que ha puesto, etcétera. Y por supuesto alarmas, eventos de override, etcétera, cuando hay un sobrenivel, etcétera. Entonces, pues todo eso hay que registrarlo porque hay que analizarlo. Entonces, por lo mismo, toda esta tecnología, detalle de implementación podría dar o debería dar para una asignatura completa en un plan de estudios a lo mejor, pero quizás tú has estudiado 5 asignaturas de control en tu carrera y no los has visto. Claro, ¿por qué? Pues porque científicamente lo importante son las ecuaciones diferenciales, la estabilidad, las matrices y las no linealidades, pero tecnológicamente esto es muy importante. Si no haces esto, solo te quedas en simulaciones de MATLAB. Bueno, pues eso, por eso esto es una pieza que hemos puesto aquí en nuestro análisis de el gran esquema de las cosas que estamos viendo aquí. Y ya estamos casi al final, cuando después de diseñar bien el proceso, dividir la información y el flujo de información, ajuste de controladores, implementación en escala, supervisión, etcétera, anti-wind-up, bumbless transfer, seguridad, supervisión. Bueno, pues después de todo esto, se supone que esto ya funcionaría, pero las cosas pues nunca funcionan perfectas. Hay que hacer análisis de datos de cómo funcionan las cosas y, bueno, pues mejora continua. Si funcionan bien, oye, podrían funcionar mejor. Este es el último punto de nuestro gran esquema de las cosas. Debo verificar a posteriori que se alcanzaron mis objetivos de rendimiento, eficiencia, calidad. Claro, si la verificación requiere a lo mejor pues ensayos destructivos o unas pruebas de laboratorio costosísimas, pues claro, hay que hacer unas muestras, no de todo lo que produzca, sino, bueno, pues hacer un análisis diario o algo así para control de calidad. Entonces, bueno, pues ahí es donde los estadísticos, dependiendo de la variabilidad esperada, deberíamos decidir si tenemos que hacer un análisis cada 2 horas o cada 2 semanas, porque esta verificación de la calidad cuesta dinero. Y debo también analizar los registros para determinar eventos anormales, cuando las cosas se han desviado mucho de lo que yo esperaría. Esas desviaciones pueden ser de 2 tipos, o malas, que serían fallos, yo debería ver qué ha pasado e intentar que no se repitan, o buenas, obtuvimos unos resultados, oye, sorprendentemente mejor, intentemos repetir. A veces se hace intencionalmente. Yo, para mejorar la calidad organoléptica de unas patatas fritas, no tengo muy claro cómo influye en ellos temperatura, tiempo de cocción, pH, etcétera, y se hace algún tipo de diseño de experimentos, variando más o menos un poco al azar, para ver, luego se lo doy a catadores y que me dicen que las patatas fritas están más ricas o no. Entonces, bueno, pues en ese caso justo se busca una gran variabilidad, a ver, en mis inputs, para intentar aislar ese evento anormalmente bueno que me permite mejorar la calidad de mis patatas fritas. Bueno, pues o bien anormalmente malo, que ha fallado, que no se vuelva a repetir, o anormalmente bueno, este coche ha salido en un 80% del tiempo que los mismos coches salieron ayer, qué se ha hecho y por qué ha ido tan bien. Bueno, pues eso hay que analizarlo para mejorar mi proceso. Ese análisis, pues claro, pues es, entre comillas, pues eso, también analizar las causas de la variabilidad. O sea, analizo la variabilidad, que los extremos, ese es el segundo de los ítems aquí. Bueno, el tercero es en general, pues, ¿por qué han sido esos extremos? ¿Por qué las cosas han variado? Para identificar esas causas raíz de la variabilidad e intentar que las cosas varíen menos y se concentren en los puntos buenos. Aparte, claro, pues hay que identificar tendencias en la demanda de mis clientes, si las cosas están estropeándose más que la media, etcétera, y utilizarlas pues en planificación de producción, mantenimiento, etcétera, o en decidir cambiar cierto subproceso y actualizarlo tecnológicamente. Entonces, bueno, pues todo esto es el análisis de datos, que es una parte importante de este gran esquema de las cosas y que se puede llevar a cabo bien manualmente, mirando, pues eso, gráficos de hojas de cálculo, etcétera, y tablas así impresas en ciertos informes, o utilizando software especializado de minería de datos, big data, herramientas estadísticas, o eso, contratando a alguien que haya hecho cursos de especialización en ciencia de datos.
Entonces, pues bueno, pues depende porque todo eso tiene coste y hay que analizar la relación coste-beneficio de todo esto. La cuestión es que todo ello completa este gran esquema de las cosas que hemos querido discutir en estos 3 vídeos. Desde el diseño de procesos fáciles de controlar hasta la construcción de todo y la mejora continua con el plan de análisis de datos del funcionamiento de esa planta. Esta es la visión general que un ingeniero senior debe tener de lo que es el control de sistemas complejos, de modo que, en conclusión, el éxito del control plant-wide, a nivel de planta completa de una planta grande, para operarla eficientemente, pues es mucho más que asignación de polos, lugar de las raíces y diagrama de Bode. Ese sistema complejo requiere de muchos pasos, desde diseñar un proceso fácil de controlar, elegir qué se mide, qué se actúa, sintonizar reguladores tal, y hasta, bueno, pues elegir proveedor de software y diseñar un flujo de trabajo del análisis de datos de esa planta en operación adecuado. Y entonces, pues todos esos procesos en este gran esquema de las cosas deben estar bien planificados para que todo funcione de la mejor manera posible. Y claro, pues como muchos de esos procesos están relacionados con el control, o se supone que a todo esto le llaman control de sistemas complejos, bueno, pues por eso intenté resumirlos en estos vídeos. Porque un ingeniero de control de sistemas complejos debe tener esta visión general. ¿Vale? Debe saber que ha aprendido en sus asignaturas unos ladrillos básicos importantes, porque si no sabes nada de lo que es la dinámica, la función de transferencia, la acción derivada, el estado de un sistema, un modelo físico, etc., pues si no sabes nada, pues claro, al final no sabes más que los técnicos de formación profesional, el bucle moro variable y aprieta el botón de autosintonía y que sea lo que Dios quiera. Entonces, bueno, pues claro, tienes que saber todo este conocimiento científico alrededor de lo que es el control de procesos, pero esos son los ladrillos básicos, parte de algo mucho más grande. Entonces, esa es la diferencia entre el albañil y el arquitecto. El albañil pone ladrillos, el arquitecto ve el edificio entero como un todo. Es la diferencia entre controlar el nivel de un depósito de función de transferencia 1 en 3E+1 y hacer funcionar una planta de producción de polietileno de forma óptima. El ingeniero senior debe tener esa visión general diferente a dominar el trazado de diagramas de Bode con el software TP versión 2.3. Y a veces el exceso en el detalle te hace perder la visión general. Y digamos que un premio Nobel en química de hidrocarburos, pues a lo mejor no está cualificado para ser el jefe de una refinería o de un equipo de Fórmula 1, ¿vale? Aunque su teoría sea la clave en que eso funcione. Pero tener la visión general es importante en industria. Por supuesto, es irrelevante en una tesis doctoral. Lo importante en la tesis doctoral sobre química de hidrocarburos pues es saber la mecánica cuántica de los orbitales. Lo importante para ser el jefe de la refinería es otra cosa. Entonces, pues, aunque si vas a estudiar doctorado puedes olvidarte de todo lo que hemos dicho, si vas a ser un ingeniero industrial senior, necesitas tener esta perspectiva completa que he intentado esbozar. Y si alguna de las cosas que hemos dicho aquí te suenan a chino, pues debes preguntarle a tu profesor o buscar información y material sobre qué significa todo ello. Pues con esta presentación de estas 5 grandes patas del esquema general de las cosas, de lo que es el control de un sistema complejo, finalizamos esta presentación y esta serie de vídeos. Espero que hayáis aprendido algo con ellos. Muchas gracias por vuestra atención.